que hoy iniciamos una nueva serie de predicaciones. Le hemos titulado a esta serie Temas de Importancia para la Iglesia de este año 2023. Siempre Dios muestra al pastor algunas áreas en las cuales podemos nosotros fortalecer nuestra vida cristiana. Y el primer tema de esta serie le hemos colocado pecados ocultos. Vamos a abordar muchos temas en diferentes perspectivas, sobre todo para que la palabra de Dios sea la que nos guíe. David, usted sabe que fue el que escribió este salmo, fue el rey David. Lo escribió después de que tuvo el desatinado incidente con Betsabé. Todos sabemos la historia. Estaba David por ahí cuando la gente se iba a la guerra, estaba muy desocupado y ve a Betsabé que se estaba bañando. Ahorita vamos a abordar la historia. Y luego recibe reprensión por parte de Dios a través del profeta Natán. Y en ese sentido, él escribe este Salmo 19. David tuvo momentos muy difíciles en su vida, pero después de la reconciliación que él tuvo con Dios, después de haber reflexionado profundamente en sus errores, porque hermanos, mientras estudiaba y revisaba esta predicación, Dios me llevó a recordar algo que yo ya sabía y que todos sabemos. Nos cuesta a los seres humanos en nuestra naturaleza, nos cuesta reconocer nuestros errores. Amén. Nos cuesta, hermanos. Cuando nos equivocamos, cuando fallamos, nos cuesta reconocer y aceptar que fue un desatinado error lo que cometimos. La única forma para nosotros ser limpios de estos errores y de estos pecados ocultos, según la palabra, es la misma Biblia. Dice David en el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién? ¿Qué pregunta tan complicada? Tener una autocrítica de nosotros mismos. Pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Significa entonces que David, además de aquellos pecados que Dios le reveló a través del profeta Natán, tenía otros cuantos, ni siquiera él sabía qué cosas le estaba ocultando a Dios. Esto significa, hermanos, que como seres humanos tenemos cosas en nosotros mismos que ni siquiera sabemos el alcance de esos pecados ocultos. Y entonces David le dice a Dios en esta oración, preserva también a tu siervo de las soberbias. Es decir, después de ocultar algo, lo primero que viene al hombre, fíjese, ¿qué es? Según la Biblia, soberbia. Soberbia. Después de que una persona, un cristiano, en este caso David, reconoció y le pedía a Dios que le revelara sus pecados ocultos, dice, y líbrame de la soberbia, porque es la soberbia la que acompaña a aquellos que han querido ocultar las cosas delante de Dios. Y le pide a Dios David, líbrame de la soberbia, y luego fíjese lo que dice, que no se enseñoree de mí. La soberbia es esa actitud que tiene el hombre donde él dice, no necesito ponerme a cuentas con Dios. La soberbia es mala delante de Dios, porque lejos de que nos acerque al Señor, nos aleja de Dios. Y David dice en ese momento, no permitas que la soberbia se enseñoree de mí. Y luego dice, entonces seré íntegro. Es decir, mi parte interna y mi parte externa será lo mismo delante de ti. Y estaré limpio, ¿de qué, hermanos? De gran rebelión, dice aquí el pasaje. Seré íntegro. Y aquí nos habla de que el alma de David y el espíritu de David entonces sería dedicado a Dios, y de esa forma él sería limpio de su pecado que estaba teniendo en ese momento. Deje un apartado ahí y vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Busquen su Biblia. Hebreos 4, 12 y 13.
En lo natural, esto de una vez lo dije en una ocasión, tenemos en nuestras casas lugares donde almacenamos aquellas cosas que no sirven, lo usamos como bodega, y ahí resguardamos aquellas cosas que ya no usamos y las tenemos ahí, y regularmente nunca limpiamos ese lugar. También tenemos en lo espiritual un lugar, los seres humanos, donde hay cosas que no son buenas y que Dios quiere que revisemos esta tarde a través de su palabra. Podemos esconder pecados, acciones que cometemos sin darnos cuenta, pero que están ahí. La única manera en que nosotros podemos darnos cuenta que tenemos guardados pecados escondidos, escuche esto, es a través de la predicación de la palabra. Es a través de la lectura de la palabra. La única forma en la cual podemos darnos cuenta de que en nuestra vida es necesario arreglar ciertas cosas es cuando somos expuestos en la palabra de Dios. Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, es eficiente. Tiene un poder, porque tiene el poder de Dios, que puede trascender y poder desnudar el corazón del hombre. Y más cortante que toda espada de dos filos. La Biblia, la palabra, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, la profundidad, el alcance de la palabra de Dios llega a la esencia misma del ser humano. Y dice que puede partir y penetrar el espíritu, el alma, habla de la parte más interna del hombre, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. ¿Qué discierne la palabra? Los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene el poder para poder discernir la intención de las decisiones de los seres humanos. Y luego dice el por qué la palabra de Dios es la única fuente que puede desnudar el pensamiento del hombre. Dice el versículo 13, ¿por qué? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, fíjese. Es decir, no existe nada en este mundo que haya sido creado por Dios que no sea manifiesta a la presencia de ¿quién? ¿De quién, hermanos? Entonces, quiere decir que nadie peca en lo oculto. Todos pecamos a los ojos de Dios. Es lo que dice la Biblia. Antes bien, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, ¿me ayuda a leer? Todo lo que hacemos a escondidas o a la luz, tenemos que entregarle cuentas a Dios. Esto es profundo, hermanos. Esta es palabra de Dios. Esto tiene que llevarnos a nosotros a tener temor de Dios. Nadie escapa a la vista del Dios eterno. La palabra de Dios nos instruye y nos dice que es la que nos juzga, que es la que nos guía y es la que nos enseña la grandeza de Dios. Ahora, Dios dejó una advertencia a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Y la encontramos en Números capítulo 32, versículo 19. Dios habló a Israel del tema delicado de pecados ocultos. Y dejó la palabra para una advertencia, porque hay consecuencias cuando no se atiende el consejo de Dios. Números 32, ¿ya lo tiene? Versículo 19, ponga su vista ahí. Porque no tomaremos Gedad con ellos al otro lado del Jordán ni delante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová. Y luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová.
Dios le está hablando a Israel de cómo sería el proceso para tener la heredad de la tierra prometida. Dios los está instruyendo para poseer la tierra prometida. Y en el texto 23 dice lo siguiente: mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová. Me ayuda a leer la última parte. La advertencia es clara de parte de Dios. El pecado, si no lo expones a Dios, te va a alcanzar. Con el pecado no se juega, hermanos. Con el pecado no se juega, iglesia. Porque el pecado te va a alcanzar y la Biblia dice que la paga del pecado es, dígalo fuerte, muerte. Si tú ocultas el pecado te va a alcanzar y el pecado te va a destruir. Y esa fue la instrucción que Dios le habló a su pueblo. Dios rechaza los pecados ocultos. ¿Qué significa? Pregunta para la iglesia. ¿Qué significa que vuestro pecado os alcanzará? Escucho. ¿Qué significa? ¿Qué significa que el pecado los alcanzará? Que tarde que temprano las cosas se van a saber. Que tarde que temprano todo se sabe. Nada hay oculto debajo del sol. Es lo que significa. Una pregunta que mientras revisaba esto en la mañana, elaboré y que quiero compartir con ustedes. Escuche con atención. Un pecado oculto sin descubrirse, que nadie lo sabe, ¿es pecado hasta antes de ser descubierto o sigue siendo pecado después de ser descubierto? Escuche la pregunta. Un pecado oculto sin descubrirse, nadie sabe de ese pecado antes de ser descubierto, ¿es pecado o sigue siendo pecado después de que es descubierto? Porque el pecado, hermano, en el momento que lo comete la persona, ya es pecado. Puede tardar 10 años, pero el pecado ya hizo su mal y está ahí. Es decir, si pasan 10 años y después de ese tiempo se sabe, el daño ya estuvo hecho. Por eso Dios nos habla a nosotros de tener mucho cuidado en cuanto a los pecados ocultos. Ahora sí, vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 en adelante. En la Biblia encontramos ejemplos de pecados ocultos que no fueron tratados con sinceridad delante de Dios y que tarde que temprano se descubrieron. Vamos a ver el alcance de este tipo de pecados ocultos. Pero antes de que leamos el pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 en adelante, quiero decirle lo siguiente a la iglesia. Cuando Dios te muestre, escuche esto, cuando Dios te muestre en tu vida, a través de la palabra, que has cometido un pecado, lo que debes de hacer son dos cosas. Primero, pedirle perdón a Dios por haberlo hecho y a la persona que ofendiste. Y número 2, aléjate del pecado. Repito, cuando usted comete un pecado y Dios se lo mostró, usted debe de hacer, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a la persona que ofendió y después tiene que dejar de hacer el pecado. Eso es lo que Dios enseña. La historia es David, el rey de Israel. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió, el 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, es decir, David estaba acostado en su cama, se despertó y se levantó. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron,
aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Es decir, esta mujer era ¿qué? Casada, tenía esposo. Y envió David mensajeros y la tomó. Esto es bien importante, hermanos, lo que estamos leyendo. La vida del rey David, su decisión. Dice que envió mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Este versículo nos habla que lo que hizo David aparentemente nadie lo supo, porque todo lo hizo en secreto. Mandó llamar a sus mensajeros, trajo a Betsabé y aparentemente, como él era el rey, lo tenía todo bien controlado. Se acuesta con ella, la manda que se bañe y que se vaya para su casa. Y después dice el texto 5, y concibió la mujer. Es decir, después de una acción fuera del orden de Dios, hay consecuencias. Queda embarazada Betsabé y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Es decir, ahora tienes un problema, David. Tu decisión, tu pecado con la mujer casada, ahora tiene y está embarazada y su esposo no está aquí, él está al frente en el batallón de la guerra. Siempre un pecado te lleva a cometer otros pecados. No hay pecados aislados. Tiene un problema David y ahora busca la forma de resolverlo según a su punto de vista. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo, el esposo de Betsabé. Y Jehová envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. No era honesto David. Lo que quería David es de que Urías se fuera a su casa para que se acostara con Betsabé y entonces dijera que el hijo era de él y no de David. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: no has venido de camino, ¿por qué pues no desciendes a tu casa? Sigue tomando decisiones equivocadas David. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Perdió el sentido David. El pueblo estaba en pelea, estaba en batalla, y Urías le dice una realidad: no puedo yo bajar a mi casa a estar con mi esposa mientras la gente está peleando allá. No es correcto, rey. David quería entonces arreglar su mala decisión a su manera. No quiso David tratar su pecado con Dios, lo quiso arreglar a su manera. Y cuando nosotros tratamos de arreglar nuestra mala decisión a nuestra manera, hermanos, nos vamos a equivocar. Se equivocó David y todos se van a equivocar, porque el primer paso es ir a Dios. Versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Fíjese, qué problema para David. Urías no llegó a su casa como él esperaba que fuera. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: fíjese lo que hizo David, lo que maquinó un corazón: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él. Qué corazón tan malo. Imagínese esta escena.
manda a Urías a pelear y cuando está al frente Urías, ustedes repléguense, dejen que lo maten. Qué fuerte, hermanos. Porque ahora él provocaría la muerte de Urías. Y retiraos de él para que sea herido y muera. El extremo a donde llegó David por no tratar su situación con tiempo delante de Dios. Se enredó más y trajo más dolor a su vida. Y lo que Dios quería hablar con él es de que él tendría que aprender a tratar su pecado primero delante de Dios. Porque Dios todo lo ve, hermanos. No podemos ocultarle nada al Señor. Ingenuamente pensó David que con la muerte de Urías el pecado habría terminado. Pensó David, ya se murió el esposo, me quedo con la viuda, me quedo con el hijo y problema resuelto. Lo que a David se le olvidó es que existe Dios. Y con Dios no se juega. Capítulo 12, versículo 1. ¿Qué hizo Dios? Levantó otro profeta. Y levantó a Natán y le dijo, ve y habla con David, porque él tiene que escuchar que yo sé lo que él ha hecho. Jehová envió a Natán. ¿Quién lo mandó? Dios. Dios metió las manos en el asunto de su siervo. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y lo preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, es decir, le salió lo santo a David, lo justo, y dijo en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Claro, era injusto, porque el hombre rico tenía animales para darle. ¿Por qué entonces le quitó al pobre la única que tenía? 6. Y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y miren lo que dice el enviado de Dios. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. ¿Se imagina lo que sintió David cuando dijo Natán estas palabras, hermano? Seguramente se puso frío al verse descubierto de tal forma por el siervo de Dios. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti a la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios le dijo a David, yo te di todo lo que tenías, David. Todo lo que tú tenías, yo te lo di. ¿Por qué? Pues tuviste en poco, me ayuda a leer la palabra de Jehová. Esta tarde, hermanos, más que la historia, es la palabra de un Dios viviente. Esta es palabra de Dios. No tomó con seriedad las cosas, David. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Eteo heriste esa espada. Fíjese, Natán no sabía nada, Dios le reveló. Y está confrontando a David y le está diciendo todas las cosas que hizo mal. Tenía 2 opciones, David. Recibir esto como palabra de Dios y hacerlo genuinamente, o solamente darle por su lado a las palabras del profeta.
Yo leía una historia de una persona que le ocultó a su esposa que él era infiel por 10 años. Hasta que la esposa encontró mensajes, evidencias del esposo que tenía un hijo fuera del matrimonio. Entonces la esposa, con las evidencias en mano, confronta al esposo y le dice: ¿sabes qué? Ya descubrí que tienes esto, que tienes esto y que tienes esto. El esposo entonces va con la esposa y le dice: perdóname, perdóname. Pregunta: ¿el perdón era genuino? ¿Por qué no? Porque nunca fue sincero. Pidió perdón porque fue encontrado en la mala movida. Hermanos, las cosas tarde que temprano salen a la luz. Si algo no está bien, ve a Dios. Porque es más complicado que Dios venga y te confronte y que saque aquello que no está bien delante del Señor. Todos los días, incluyendo el día de hoy, somos tentados a pecar. Todos, incluyendo el pastor. Todos los días vamos a ser tentados a guardar rancor, a guardar resentimiento, a tener orgullo, a ser soberbios, etc. Todos los días. No le demos lugar al diablo en nuestras vidas, hermanos. Tengamos cuidado. Dice entonces el versículo 7, el 9, perdón. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Es decir, hubo consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que los hijos de David se pondrían en contra del padre. Y ahí está Absalón, que se levantó en rebeldía y casi golpeaba a David. Y a partir de este momento, nunca de los nunca hubo paz en la casa del rey David. Las acciones tienen consecuencias. Dice el versículo 10, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dios sacó a la luz el pecado de David para que se diera cuenta de la gravedad y el alcance que tenía este pecado oculto. No tratar los pecados ocultos con seriedad trae consecuencias graves. Vamos a ver otro ejemplo. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20. El tema es Eliseo, el tema es Naamán y el tema es Giezi. Igual, un pecado oculto, no tratado, que luego Dios revela y las consecuencias son graves, en este caso para Giezi. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20. Entonces Giezi era el criado de Eliseo, el profeta, el varón de Dios, dijo entre sí. La historia es de que Naamán era un general de un pueblo pagano que tenía lepra. ¿Se acuerdan la historia? Y Dios, a través de un mensajero, le envía a Naamán diciendo que Eliseo es un profeta de Dios y que él puede sanar su lepra. Eliseo viene y le dice: ¿sabes qué? Vete a bañar al mar y te vas a zambullir 7 veces y vas a ser sano. No quería Naamán, pero según la historia, al final accede Naamán y es sano de lepra. En respuesta a ese gesto, Naamán decide regalarle cosas materiales a Eliseo. Y Eliseo rechaza esos presentes. Pero Giezi no. Esa es la historia. Dice entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Es decir, meditó Giezi dentro de él mismo lo que iba a hacer. Y esto nos enseña que todos los seres humanos, antes de hacer algo, pensamos las cosas antes de hacerlo. Nadie hace las cosas sin pensarlo. Primero reflexiona el hombre, la mujer piensa, maquina, dimensiona dentro de sí. ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? He aquí
mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Es decir, Naamán le quería dar presentes a Eliseo, y Giezi dice, pues él no quiso, yo sí quiero. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cuál era el pecado de Giezi? Hasta aquí. La avaricia. El pecado de Giezi era la avaricia. Quería tener lo que no era de él y lo que le correspondía a Eliseo. 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, me envía a decirte. Mentira, Eliseo nunca lo mandó. Un pecado te lleva a otro pecado. Un pecado te lleva a otro pecado. Es decir, comienza una telaraña. Comienzas o comenzarás a tomar decisiones que te van cada vez más a aprisionar y a enredarte más en la vida. Porque no era verdad que Eliseo mandó a Giezi. Nunca, es más, ni lo sabía Eliseo. ¿Va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Fuerte lo que estaba haciendo Giezi. Porque Naamán ingenuamente no tuvo malicia y le dijo, pues ten, llévatelos. Cuando Eliseo le dijo que no lo quería. Porque el favor de Dios era a favor de Dios. Dios lo sanó a Naamán y hasta ahí lo dejó Eliseo. 24. Y así que llegó a un lugar secreto. Él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Otro pecado de Giezi. Primero la mentira y luego escondió lo que llevó. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna puerta, a ninguna parte. ¿Eso qué es, hermanos? Otra mentira. Sí logra ver, logra discernir cómo la Biblia nos está llevando a que una cosa te lleva a otra, hermanos, a una mentira, a otra mentira, a otra mentira, porque eso te está atrapando. El propósito esta tarde de parte de Dios, hermanos, es que somos hijos de Dios, somos hijos de luz y tenemos que vivir una vida que honre el nombre de Dios. Y cuando fallamos, porque somos seres humanos y podemos fallar, Dios quiere que tengamos cuidado y que vayamos primero al Señor y arreglemos nuestra vida antes que Dios saque todo a la luz. 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Qué fuerte, ¿no? Lo que le dijo Eliseo a Giezi. ¿No estaba ahí yo, Giezi, cuando fuiste a pedirle el dinero, la plata a Naamán? Seguramente esto puso preocupado a Giezi. ¿Por qué, hermanos? Porque al final Dios va a usar algo o alguien para confrontar nuestro pecado. Esto es fuerte. Él entonces dijo, ¿no estaba allí también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es para eso, Giezi? Hermanos, Dios es Dios y no podemos ocultarle nada al Señor. Dios quiere que seamos una iglesia que caminemos delante de Él, reconociendo que Él todo lo ve.
Y que pecado no tratado ante Dios es un pecado oculto que tendrá sus consecuencias. Concluyo con esto. Todos los días somos tentados a pecar, a hacer lo malo delante de Dios, todos los días. El problema no es que seamos tentados, el problema es que permitamos que el pecado nos aleje de Dios. Si fallamos, vamos a Cristo. Si fallamos, vamos a Dios. Pedimos perdón y nos alejamos del pecado, porque el pecado va a matarnos, hermanos.